inicio a esta segunda parte, ¿no?, de la Semana de Estudios Romanos con la primera ponencia de la tarde que va a presentar el doctor Daniel Nieto. El doctor Nieto es actualmente el director, ¿no?, de la carrera de Historia de la Universidad Andrés Bello, pero él es exalumno del programa de posgrado de nuestra universidad. Hizo el magíster y también el doctorado recientemente, ¿no?, con grandes laudes. También la profesora Ames fue parte de su ceremonia, de su revisión, ¿no?, de una tesis que obviamente va a ser el tema que va a presentar sobre la figura de Salustio, el gran historiador de la época tardo-republicana. Por tanto, le damos entonces el paso en este momento al profesor Nieto con su ponencia Salustio y la identidad romana en la crisis de la República, de la civitas al ánima. Hay un error ahí que hay que mejorar. La civitas, no dice vivitas, es la civitas, la ciudadanía, ¿no? A eso se refiere. Damos entonces, profesor Nieto, para su ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación y gracias al profesor Bonocore también por la invitación y por haber guiado esta tesis, porque lo que les voy a hablar hoy día forma parte acotada, obviamente, de la investigación que realicé en el doctorado. Así que me disculpo con la profesora Ames que se va a repetir el plato. Bien, el tema que les voy a presentar hoy día es justamente un estudio sobre la identidad romana en la época de la Tardo-República, o la crisis de la República, o las crisis de la República, a partir de la lectura de un autor que es del siglo I a.C., contemporáneo a esta crisis, que se llama Salustio. El estudio de la identidad romana constituye un tema de reciente discusión historiográfica. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, a propósito de la descolonización y de los paradigmas de posguerra, que la identidad se estableció como objeto de investigación en los estudios del mundo antiguo. Su ingente desarrollo, no obstante, ha generado un profundo debate. Los principales enfoques que abordan la identidad se plantean desde perspectivas contrapuestas y nos encontramos, por un lado, con interpretaciones que abordan la identidad en términos políticos y, por otro lado, con aquellos que abordan la identidad desde una noción de etnicidad. El desarrollo de la identidad cultural, o de este concepto de identidad cultural, sin embargo, ha permitido aproximar estas perspectivas, pues considera que la identidad es una construcción social en la que participan diversos agentes que conforman la comunidad cultural, lo que entienden como un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de una colectividad, perciben a otros que se encuentran afuera de esta colectividad y además que son capaces de representar estas percepciones. Se trata de un enfoque que comprende la representación social como resultado de concepciones de la realidad, o si se quiere, en virtud de la cosmovisión de un pueblo. Y desde estas consideraciones, la aproximación a las fuentes romanas, que son representaciones, permiten aludir la cultura e identidad que les da forma, pues evidencian el modo en que los romanos y foráneos fueron representados a través de códigos que denotan o no pertenencia a la comunidad romana. Los análisis del período republicano demuestran que la categoría de ciudadano constituyó uno de los principales ejes definitorios de la identidad. La civitas implicó una condición de pertenencia que delimitó y definió a los romanos en un amplio marco temporal y por las características y dinamismo de este concepto, de la civitas, y también de sus diferentes categorías, ¿no? Se erigió en una vía de integración sociopolítica. Como estatuto legal, la civitas permitía aunar y representar a pueblos de diferencia procedencia étnica bajo un alero político y jurídico común. Estos análisis se basan principalmente en las conceptualizaciones de Cicerón, quien apunta a las características de la comunidad romana en términos jurídicos y quien alude al modo en que la ciudadanía permitía ofrecer un reconocimiento general más allá de las particularidades. Una forma de entenderse como parte de Roma en un contexto global, cuya característica universal y de cohesión se relaciona con el quehacer individual por el bien de la res pública. Este estatuto jurídico de la civitas resulta útil para la mayor parte del periodo republicano.
pero durante el último siglo no permite comprender a cabalidad el trasfondo de la identidad. Fueron precisamente los fundamentos políticos y jurídicos los afectados por la inestabilidad y las crisis de la República, los que devinieron, junto con una nueva definición del marco político, en una nueva forma de comprender y de representar el ser romano más allá de su reconocimiento cívico y legal. De este modo, al menos, se percibe, digamos, desde Salustio, quien alude a este periodo y manifiesta la caducidad de la romanidad ciudadana y propone un nuevo modelo para definirla. Como autor del siglo I, que está afectado, por cierto, por una serie de problemas políticos, étnicos y también ideológicos y filosóficos, Salustio ofrece una imagen del ser romano que se condice con los problemas de su tiempo y entrega algunas claves o características desde una mirada bastante novedosa que considera tres aristas. En primer lugar, a través del mos maiorum. A través de este advierte en la tradición valórica de los siglos V y IV a.C. el ideal de ser romano. En segundo lugar, atendiendo una perspectiva de la esencia humana que vincula el desarrollo de un espíritu virtuoso con el bien común de la República. Y finalmente, apuntando la grandeza romana en periodos fundacionales, en los que refiere el bienestar de Roma por la unidad entre sociedades heterogéneas en un solo cuerpo social y cultural. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a revisar algunas características de la obra de Salustio, la perspectiva política y su propósito, y cómo esto nos conduce a entender la verosimilitud que presenta la obra, o que debería tener. Bien, en el proemio de sus obras, Salustio ofrece una explicación de su ejercicio como historiador. Por una parte, señala que la escritura de la historia es una tarea noble que beneficia a la República. Busca explicar los problemas políticos y sociales de su tiempo y evidenciar la grandeza del pasado, adquiriendo así un tono moralizante, común en las obras romanas. Es una actividad que promueve la práctica de la virtud a través de los exempla del pasado glorioso de la República, tal y como alguna vez en, cito, Quinto Máximo, Publio, Cipión y otros ilustres varones de la ciudad, la llama crecía en el pecho de los hombres singulares al recuerdo de las gestas, y no se extinguía hasta que su virtud igualaba fama y gloria. Fin de la cita. Aunque distantes a los tiempos de Salustio, los romanos señalados se caracterizaron por su ejemplaridad al servicio de Roma, labor que el historiador se propone desarrollar a través de sus escritos. La escritura de la historia no es una mera labor de acopio informativo, es una actividad que busca el bienestar de Roma, otorgando para ello ejemplos para actuar en su beneficio. Por otra parte, el autor muestra una clara función política. Mediante la representación de hechos y de personajes, de circunstancias, y especialmente a través de su caracterización, promueve una imagen crítica de su tiempo, manifestando una clara posición política que defiende de manera taxativa. En su análisis de los acontecimientos pasados y contemporáneos, la República Romana se encuentra en una profunda crisis moral que ha afectado el desarrollo de la política y el comportamiento privado de los individuos, llevando a Roma a una crisis total. Así lo vemos en numerosos episodios en los que Salustio menciona que el pueblo romano no actúa por el bienestar de la República, sino por intereses partidistas o personales. Los principales culpables de esta situación, la facción optimate del Senado y especialmente la nobilitas de su tiempo. Son ellos quienes, sin importarles el ejercicio de la virtud, han promovido en Roma la venalidad. Está todo en venta. La labor historiográfica de nuestro autor constituye una forma alternativa de práctica política. Un conjunto de palabras que pretenden trascender de la obra misma y adquirir sentido en la realidad vívida, como si se tratara de acciones propiamente tales. Relación dialéctica que el mismo autor refiere al señalar la relevancia de actuar, pero también la de, cito, igualar los hechos con palabras. Estamos así con una obra que pretende repercutir en su época, por lo que no solo requiere ser comprensible a su público, sino también verosímil. Desde esta perspectiva, si bien el Velum Catilinae, el Velum Jugurthinum y las Historiae ofrecen la imagen de la urbs que Salustio construye con un propósito específico, no son resultado de pura ficción, sino que tienen un asidero en la realidad conocida por él y por sus coetáneos. Se trata, en definitiva, de una representación historiográfica codificada por la cultura de su época, a partir de la cual pretende repercutir en su tiempo.
Para tales efectos, el uso de discursos como recurso narrativo le resulta sumamente útil. Estos le permiten dar cuenta de situaciones específicas, así como intervenir y caracterizar a personajes históricos. Y es precisamente a partir de estas caracterizaciones que podemos aproximar la romanidad, ya que los discursos muestran una forma de comprender a sus interlocutores y de personificarlos en función de sus características sociales, culturales y políticas. Veamos entonces ahora algunas características de estos discursos. De los discursos que Salustio incluye en sus obras, distinguimos dos grupos que refieren la romanidad de forma directa o por oposición. Por oposición, los casos más relevantes son, como extranjeros, los discursos de Yugurta y de los embajadores alóbroges. A través de estos, el historiador evidencia actitudes que manifiestan irreverencia ante la justicia y la ley, así como un comportamiento que no persigue el bien común de sus pueblos, sino solo el bien individual. El caso de Yugurta es paradigmático, ya que además de mentir y de transgredir las normas legales del Senado, envía regalos y dinero para ganarse su favor. Los embajadores, aunque de menor relevancia, manifiestan cómo sus decisiones y alianzas se modifican drásticamente en la medida que cambia a su favor, un comportamiento político absolutamente impensado en una legatio romana, ¿no? Que son paradigma, un ejemplo en el fondo. Por su parte, los discursos de ciudadanos romanos de pleno derecho ofrecen una imagen de lo que supone la identidad romana, en los que destacan actitudes coherentes con los valores cívicos y morales tradicionales de la cultura de la urbs. Así lo vemos en el Velum Catilinae, en César y en Catón el Menor, de quien Salustio ofrece una imagen benevolente. Aunque opuestos en opinión, ambos discursos se fundamentan de manera prudente y mesurada, y de sus interlocutores distinguimos, en el primero, en César, la representación de un ideario de apoyo popular y de defensa del bien de la República, y del segundo, Catón el Menor, la argumentación de su discurso a partir de los valores cívicos y morales tradicionales que principalmente evocan a Catón el Mayor o Catón el Viejo, un modelo que Salustio considera ejemplar. Una situación similar ocurre con el discurso que Memio dirige a los romanos en la Asamblea Popular en el Velum Jugurthinum. En él también alude los principales fundamentos de la República, el derecho, la justitia y la libertas, que relaciona con la integridad del ser romano. Con todo, y curiosamente, donde identificamos las características que fundan la romanidad de manera más emblemática es en el caso de Lucio Sila. En la guerra contra Yugurta, como enviado de Mario ante Boco, rey de Mauritania, ofrece un discurso que muestra los aspectos culturales más relevantes de Roma, que conforman un retrato general del ser romano desde aquellos principios políticos, legales y morales que nuevamente se vinculan con los valores fundamentales de la urbs. Este cuadro de romanidad no es una novedad de Salustio, sino que responde de forma coherente a los valores y las actitudes discutidas en su época, que habían sido utilizadas por la historiografía y la retórica para definir las características de Roma. A través de estos valores y actitudes, Julio César se retrataba como ciudadano modélico en el Velum Civile, Diodoro Sículo evidenciaba las características que habían hecho de Roma la potencia poderosa y justa de su tiempo, y Cicerón condenaba las prácticas inadecuadas de Verres en el ejercicio del poder. Así, los discursos de Salustio exponen los principales aspectos que permitirían identificar a un miembro de la comunidad romana y, aun cuando no se alude a aspectos estrictamente de ciudadanía, se trata, en el caso de los romanos, de ciudadanos optimo iure, por lo que no discrepan con la idea de romanidad en términos de civitas. Hasta aquí, entonces, Salustio, a través de un conjunto de ciudadanos que emiten discursos que son ejemplares, dice, esto es la romanidad. El problema sucede cuando romanos de pleno derecho son presentados desde cánones que no responden a lo que supone un romano, sino todo lo contrario. Este es precisamente el caso de Catilina, que no solo es irrespetuoso de la ley y la justicia, sino que actuando contra toda la tradición valórica promueve la sedición contra el consulado y el senado. De los discursos de Catilina, en todos se exhiben los aspectos contrarios a la romanidad que Salustio venía definiendo, y se aproximan en varios aspectos a los de Yugurta en los embajadores y de los embajadores galos. Sin duda, esto es un recurso historiográfico para manifestar la decadencia de Roma en el siglo I a.C., a la que Salustio escribe sus historias. Y para ello se refiere al principio definitorio del marco sociocultural, la ciudadanía y el mos maiorum, para demostrar que los principios valóricos y culturales de su época han repercutido aquello en la que la urbs, a través de siglos, logró configurar.
la identidad romana o la romanidad. El caso de Catilina es representativo, pues manifiesta una incoherencia entre el comportamiento esperado de un romano y los actos cometidos, que se presentan más bien como los de un foráneo, como los de un otro externo a la comunidad. Ello lo entendemos bajo la idea de que el modelo jurídico romano no solo supone el establecimiento de normativas de orden público, sino que se basan en un conjunto de principios morales que debían también afectar en el ámbito privado, si uno quiere. Plano en el que Salustio comenta horrores de Catilina incluso desde su más tierna infancia. Desde esta perspectiva, el autor compone un cuadro que establece una directa relación entre el acto moral de los romanos y el marco valórico de su pueblo, lo que le permite manifestar, explicitando los vicios de su tiempo, una ruptura entre la romanidad esperada y la romanidad expresada. Se espera esto del ciudadano, pero los ciudadanos actúan contrariando todo aquello que definen estos marcos morales, jurídicos, etc. Salustio, así, permite elucidar cómo los cambios sucedidos en la esencia romana alteraron el actuar, llevando a la urbs a una crisis social y cultural que afectaría en el ser romano. De sus tiempos nos dice lo siguiente: desde que las riquezas comenzaron a servir de honra y gloria, poder e influencia las acompañaban. La virtud se embotaba, la pobreza era considerada un oprobio, la honestidad empezó a tenerse por mala fe. Así, por culpa de las riquezas, invadieron a la juventud la frivolidad, la avaricia y el engreimiento. Robaban, gastaban, valoraban en poco lo propio, anhelaban lo ajeno. La decencia, el pudor, lo divino y lo humano indistintamente, nada les merecía consideración ni moderación. La crisis de Salustio es total y se evidencia a través de los personajes más relevantes de la política del momento, bajo un retrato que presenta a los dirigentes de la urbs actuando sin respetar ni el derecho ni la moral. Y es la relación entre estos ámbitos lo que refleja el fundamento de la identidad, toda vez que el historiador advierte en el cuerpo de valores morales de la República fundacional el principio básico de la romanidad. Se trata, en definitiva, del mos maiorum, cuya connotación abstracta y potencialmente universal transforma el modo de presentar la romanitas y la expone en escenarios foráneos, de los que Salustio evidencia nuevas formas de identidad romana. En síntesis, nos muestra entonces este quiebre, si uno quiere, de la identidad ciudadana, y nos va a mostrar ahora algunos individuos que actúan adhiriendo al mos maiorum, un comportamiento que pareciera ser romano. Y para esto entonces hay un caso muy particular, hay un discurso que es de un africano, el hermano o hermanastro, si uno quiere, de Yugurta, se llama Adherbal, y él emite un discurso. Vamos a verlo. Una vez contextualizado el conflicto númida, y conociéndose los problemas en Roma, cuenta Salustio que Adherbal, frente al ataque injusto de Yugurta, dirigió un discurso al Senado romano solicitando su ayuda. Una vez en la Cámara señaló: «Padres conscritos, mi Quipsa, mi padre, al morir, me advirtió que yo solo debía considerar mía la administración del reino de Numidia, siendo así que la autoridad y el poder sobre él estaban en vuestras manos. También debía forzarme en paz y en guerra por ser de la máxima utilidad para el pueblo romano. A vosotros tenía que consideraros como parientes, como allegados, que si obraba así, yo encontraría en vuestra amistad el ejército, las riquezas, la protección del reino. He sido expulsado de unos territorios que el pueblo romano dio a mis antepasados, de donde mi padre y mi abuelo expulsaron junto a vosotros a Siface y a los cartagineses. Al cometerse esta injusticia contra mí, habéis sido despreciados vosotros». El discurso ofrece una imagen de Adherbal como un individuo que no solo utiliza argumentos y conceptos propiamente romanos, sino que lo hace como un romano propiamente tal. Así lo vemos, por ejemplo, con el empleo de la fórmula patres conscripti, que utiliza con largueza en más de 6 ocasiones para dirigirse a los senadores romanos. De casi todos los discursos salustianos, los romanos más próximos a un comportamiento basado en el mos maiorum emplean la fórmula patres conscripti, como César y Catón en el Velum Catilinae. Se trata de una intervención que pretende destacar los valores republicanos de una época anterior a la de Salustio, que, como hemos referido, constituye el ideal de romanidad que la Miternio se propone entregar a sus lectores. Así, patres conscripti hace alusión al momento en que los plebeyos fueron admitidos en las magistraturas, por lo que la expresión es un recurso para establecer un vínculo con el pasado que Salustio considera glorioso y digno de imitar.
y a partir de este otorgar un marco valórico que legitima el discurso de un africano que, buscando la ayuda de Roma, atienda al modo en que ésta debería brindársela por el estrecho vínculo político e histórico que las unía. En este contexto, la referencia de Adherbal hacia la autoridad romana resulta decidora. Cuando señala el imperium romano sobre Numidia, lo menciona en su relación con el ius, por lo que adquiere sentido en función de la auctoritas legitimada en la dignitas, que para el marco de la guerra supone su desarrollo a partir de los actos realizados bajo el velum iustum. Así las palabras de Adherbal lentamente construyen un retrato del modo en que los romanos debían actuar frente a la injusticia cometida contra un aliado, estableciendo además una directa relación entre la grandeza de la urbs y el cumplimiento de la justicia. Este aspecto resulta de principal interés, ya que establece en un africano el conocimiento de un conjunto de principios jurídicos propiamente romanos, que, sin más, constituyen el argumento propuesto por la misma Roma frente a otros pueblos en estado de beligerancia. No se trata, por tanto, de palabras al azar, sino de un conjunto de oraciones bien pensadas por Salustio para evidenciar una imagen de Adherbal como romano, cuyo actuar mesurado, respetuoso de las leyes y en función de una tradición histórica y jurídica de Roma, permiten contemplarlo como un romano en África. Una representación en función de virtudes de suma relevancia para la cultura romana, pero esta vez evocadas a través de un nómida. El problema con Adherbal, más allá de que esté en África involucrado en una guerra que en principio no le atañe a Roma, es que su condición de aliado no constituye desde un punto de vista jurídico un estatuto de romanidad. Otras fuentes que abordan el devenir de África o el conflicto en Numidia no acentúan su atención en Adherbal, cuando se refieren a algunos detalles de la guerra o del vínculo de Roma con los africanos. Plutarco, por ejemplo, que aborda la guerra, omite palabras sobre Adherbal. Los fragmentos de Apiano sobre los problemas numídicos tampoco lo señalan. Y Tito Livio, que apenas sí llega al periodo, ¿no?, que en su repaso de África da cuenta del vínculo entre Masinisa y la urbe, tampoco lo nombra. A diferencia de Yugurta, quien convivió con los romanos y luchó en Numancia, Adherbal no adquiere mayor relevancia en la historia de la urbs, ni tampoco podemos vincularlo directamente con una relación jurídica más amplia que la de un aliado. Así, cabe preguntarse por qué Salustio muestra a un africano actuando como romano. Y además, ¿por qué propone que un foráneo señala a los romanos cómo deberían actuar en función de su propia tradición? Desde un punto de vista retórico, bien podría aducirse que Salustio utiliza lo que se denomina el recurso del extranjero, ¿no?, para desarrollar una crítica a la sociedad de su propio tiempo. Se trataría, en el fondo, de un recurso narrativo que Salustio utiliza de manera bastante astuta. El problema con esto es que si consideramos el propósito que Salustio nos mencionó, este propósito moralizante pero a la vez político, que requiere de verosimilitud, la inclusión de Adherbal no resulta tan sencilla. Los recursos que Salustio utiliza en sus discursos responden de manera general a cuestiones conocidas en su tiempo, lo que ocurre con énfasis en la catalogación y definición de los personajes involucrados. Cuando se refiere a extranjeros así lo señala, y cuando se refiere a romanos también. En este marco, el caso de Adherbal resulta paradigmático, puesto que si Salustio requería ser creíble, es posible vislumbrar que la inclusión de Adherbal como romano no responda a una situación alejada de la realidad. Bien podría responder, por un lado, a un modo de explicitar cómo la romanidad se ha conservado fuera de Roma en un individuo que, lejos de la corrupción y respetando las tradiciones, se propone como ejemplo, incluso al punto de decir a los romanos cómo actuar. Sin embargo, y por otro lado, a través de Adherbal, Salustio muestra cómo en su tiempo la identidad ya no dice directa relación con el reconocimiento legal de la ciudadanía, sino con aspectos de práctica cultural, o los que referirán un modo de ser romano, que de ahí en más supondrán una identificación entre el individuo, la comunidad que los acoge y los extranjeros. Si el vínculo entre romanos y númidas fue estrecho desde generaciones anteriores a Adherbal, como lo mencionan Salustio, Diodoro Sículo y Tito Livio, es posible que los númidas lentamente conocieran y adquirieran un modelo cultural con las características de Roma, toda vez que la proximidad hacia las ciudades romanas en África y la alianza política con la urbs pudieron generar apropiaciones en este caso culturales, ¿no? Con todo, lo que resulta icónico es el reconocimiento y apoyo que los Togati dan a Adherbal. Los Togati, que son la comunidad itálica y romana acentuada en las provincias africanas.
Si la identidad dejó de referirse al vínculo reconocimiento político y jurídico, y si fueron las prácticas culturales las que definieron un modo de ser romano, cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son las características o prácticas culturales que conforman la romanidad? Y asimismo, ¿en dónde o qué, ¿no?, radica en esta esencia del ser romano? Salustio no lo explicita. Sin embargo, a través de algunos conceptos clave que utiliza, se advierte un modo de comprender el ser romano y de vincularlo a la comunidad. Y en esto resulta fundamental la virtud y el cuerpo valórico moral. Veamos entonces qué nos dice sobre virtus y mos maiorum. Dos conceptos clave se involucran en las obras de Salustio para referir el modo de obrar de un romano: mos maiorum y virtus. El primero se articula para evidenciar un cuerpo de valores morales que otorgan una guía en el actuar, y se complementa mediante exempla específicos del pasado y de su tiempo. El segundo, por su parte, adquiere dos connotaciones. En primer lugar, estamos hablando de la virtus, en primer lugar, como abstracción de aquello hacia lo que se debe aspirar. Esto podría ser la virtus como un ideal, ¿no? Y en segundo lugar, como una condición propia del espíritu romano. En términos modélicos, la virtus sería un ejemplo de aquello que supone el máximo reconocimiento, desde donde podemos reconocer los valores culturales de Roma. En cuanto a condición del espíritu, virtus se comprende como un estado de desarrollo o tendencia del ánima o espíritu en este caso, en función de dicho ideal, que a su vez se lograría practicando o siguiendo el mos maiorum. Son principios que, desarrollados por los antepasados romanos, posibilitaron la construcción de la comunidad. Se trata de una definición de la romanidad que adquiere sentido a través de la virtus, por cuanto son las virtudes del espíritu las que constituirían la esencia de la identidad romana. En este contexto, la relevancia de la virtus en Salustio radica en dos aspectos. Por un lado, en que su referencia le permite explicar que el ser romano requería de la acción, por lo que da paso a rechazar las alusiones de la facción optimate y de la nobilitas que aducían la virtus a través de los antepasados, una suerte de herencia. Por otro lado, en tanto implícitamente conforma un modelo de romanidad de carácter extensivo, puesto que, si la romanidad dependía del desarrollo de la virtus, todo individuo que asumiera el mos maiorum podría, en principio, adquirir un conjunto de prácticas culturales que lo convirtieran en romano, más allá de que, anacrónicamente utilizada la palabra, pero más allá de que el Estado lo reconociera. Así, el uso de mores en Salustio se enmarca como un recurso para agrupar a toda la comunidad romana a través de una autoridad ancestral, conformada por los padres de la patria, adquiriendo un tono universalizante que permitiera vincular a un grupo social heterogéneo mediante un ancestro sociocultural. Estos patres conscripti son, finalmente, estos padres de la patria, patria por los patres me refiero, ¿no? La pertenencia a la comunidad se sustentaría por una tradición cultural a la que individuos foráneos se fueron incluyendo, modelo en que la presentación del africano Adherbal como romano resulta coherente. Con todo, si consideramos la mirada filosófica de Salustio, sus alusiones a la romanidad con un carácter extensivo y potencialmente universal no son para nada extrañas. Estas responden a los presupuestos del estoicismo tardorromano, de profunda influencia en la Roma del siglo I a.C., y que propiciaban una imagen del género humano como un todo emparentado. Una perspectiva que fue utilizada por la misma URBS para legitimar sus conquistas y que tuvo directas influencias en el modelo de integración expuesto por nuestro autor. Sin embargo, será el carácter esencial del hombre atribuido por el estoicismo de su época al ánima, así como su relación con la virtus y la fortuna, lo que permite a nuestro autor otorgar orden a sus propuestas, que adquieren sentido al aplicarse al devenir de Roma. Vamos ahora ya a la última parte. Vamos a ver entonces características de este espíritu romano, donde tres conceptos serían clave: ánima, fortuna y virtus. Pues bien, será precisamente el ánima la que Salustio llame a cultivar en la virtud, manifestando que fue el desarrollo de un espíritu virtuoso lo que llevó a los antepasados romanos a la grandeza. Aquellos que fundaron primero Roma y luego la República en libertad, aquellos que lograron la unidad y la grandeza fueron, con énfasis, hombres virtuosos, esto es, hombres con un espíritu modelado en el mos maiorum. A este respecto, Salustio comenta, a modo de comparación, la grandeza del período de los antepasados, en el que enfatiza un marco valórico que les permitió hacer de Roma una entidad justa y libre.
Su objetivo, obviamente, destacar ejemplos dignos de imitar. Otorga él ante su obra, es una suerte de manual, ¿eh? Su obra, a través de múltiples ejemplos, va mostrando como un manual de la romanidad. ¿Cómo lo podemos construir? Mire, siga este camino. Así, antes de hablar de Catilina, que constituye el ejemplo de la crisis de la romanidad, alude a, cito, las instituciones de los antepasados en la paz y en la guerra, de qué manera manejaron el Estado y cuán grande lo dejaron. Fin de la cita. Momento en que hace hincapié a los orígenes de la urbe, explicitando cómo la unidad de los diferentes pueblos, cito, con ser de desigual origen, de diferente lengua y vivir cada cual con sus costumbres, resulta increíble al contarlo lo fácilmente que se fusionaron, fin de la cita, convirtiéndose por la concordia en una sociedad organizada. Fin de la cita. Para luego mencionar en tiempos de la República Fundacional cómo se cultivaban las buenas costumbres, que devenían en la máxima concordia y la mínima avaricia. Después de todo, Sallustia comenta que el derecho y el bien cobraban vigor entre ellos, más que por la fuerza de las leyes, por la propia naturaleza. Resulta sumamente relevante que Salustio destaque los orígenes heterogéneos de Roma, así como también que explicite que ha sido el desarrollo de buenas costumbres lo que promovió en ellos una naturaleza inclinada hacia el bien. Es precisamente esa naturaleza la que relaciona al espíritu del ser humano, cuya presencia universal en términos compositivos nos permite relacionar directamente un modo de entender la romanidad bajo una condición susceptible de universalizar. En el fondo, si todos los seres humanos tenemos cuerpo y espíritu el espíritu y el cuerpo es universal, todo aquel que desarrolle las virtudes del espíritu, bueno, podría transformarse en un romano. Así lo vemos en el proemio del Velum Catilinae, cuando se refiere al hombre en términos universales y al ánima como su esencia, destacando luego que en los antepasados romanos ha sido el cultivo del espíritu a la luz de la virtus lo que ha permitido generar la vida en la concordia. Se trata de una concepción de la romanidad como segunda naturaleza, directamente relacionada con el desarrollo de las virtudes a partir del mos maiorum. Para el romano, el espíritu no era una fuerza vital cualquiera, sino una que se modelaba en función de los valores de su pueblo. La relevancia del espíritu queda manifiesta en todas las obras de Salustio. De este se refiere ser más importante que el cuerpo, toda vez que establece una subordinación del organismo a las virtudes del espíritu. Y comenta, el espíritu lo usamos más propiamente para mandar, el cuerpo para obedecer. Y luego explica que sirve como guía y rector de la vida. Su llamado es precisamente a cultivar las virtudes del espíritu, para lo que establece una exposición en la que comparecen la virtus, el acto, el bien, la justicia y la fortuna mediante ejemplos del pasado. Así explica que cuando el espíritu emprende el camino de la virtud hacia la gloria, es inmensamente enérgico, poderoso y resplandeciente, y no necesita de la fortuna, puesto que ésta no puede dar ni quitar a nadie la probidad, la energía y demás buenas cualidades. Aseveración que reafirma señalando la relación entre las virtudes y el apoyo de la divinidad. Sin ir más lejos, Salustio comenta del comportamiento de Catilina como una consecuencia de su animus impurus, lo que reafirma señalando su enemistad con los dioses. Y sobre la crisis romana de su tiempo advierte que una peste se había apoderado de la mayor parte de los espíritus de la ciudadanía. Una declaración del hombre en función del cultivo de su esencia en la virtud, que establece un directo vínculo con el correcto actuar y con la marcha favorable de la fortuna. Principios teóricos que pone como ejemplo práctico, para bien y para mal, en los hombres de antaño y de hogaño. Los hombres de su tiempo en decadencia, los fundadores de Roma y de la República en la grandeza. Termino con esto ahora. Se trata entonces de una representación de la romanidad que se aleja de los cánones jurídicos y se inserta en el plano cultural. De este modo, nos parece que Salustio da cuenta de una transformación del principio vinculante de la romanidad desde un ámbito que ya no tiene sentido exclusivo en su tiempo, la ciudadanía, hacia otro que, por su esencialidad y universalidad, se adecúa mejor a su época. Así, cuando nos comenta de Adherbal, un africano que habla como romano, bien podemos entrever a un individuo cuyo vínculo legal no fue una limitante para desarrollarse bajo los cánones culturales de Roma. Antes bien, su comportamiento muestra el dinamismo de una identidad que, en el contexto de los cambios de la República tardía, suscita la apropiación de la romanidad y la expresión de múltiples formas de ser romano. Gracias. Se ha
deber ser de los soldados de Roma en base a esto, a este concepto de romanidad? Sí, forma parte, ¿no? Hay un conjunto de costumbres, ¿no?, que finalmente se desenvuelven en el plano cívico, en el plano militar, en el plano de la vida pública y privada también, ¿eh? Y hay un episodio bien particular que un poco hace alusión a estas virtudes militares, si uno quiere decirlo así. Se trata de un episodio que está asociado a la guerra de Yugurta y básicamente tiene que ver cuando Metelo llega a África, recibe un ejército que está por completo desvirtuado, ¿no? Es débil, en el fondo está lleno de vicios y está, en términos morales, está completamente destruido. Y él, justamente a través de un sistema educativo militar, en el fondo transforma el espíritu de estos romanos, que son en el fondo estos soldados. Y esta alusión, digamos, al espíritu es bien icónica, ¿no? Porque este ejército había sido, previo entrenamiento de Metelo, había sido derrotado por Yugurta, ¿no? Y cuando pasa por este sistema de entrenamiento, por esta suerte de educación militar, una educación que no es tanto militar cuanto tradicional, ¿no? Tradicional en tanto de este mos maiorum. En el fondo hay una frase notable, porque Yugurta le dice a su propia tropa, ¿no?, africana, le dice: mira, no se preocupen, porque hemos derrotado a estas tropas romanas. Ellos han cambiado de general, no de espíritu. Pero resulta que los romanos habían modelado su espíritu a través de este entrenamiento. Entonces, los romanos vencieron, obviamente. Ahí uno podría ver, ¿no?, un elemento. Pero más que cuestiones militares propiamente tales, porque siempre se piensa que virtus, que viene de vir y que tiene que ver con esta manifestación de la masculinidad y que se da mucho en el campo de batalla, que tiene que ver con eso, no es solo con eso. Esto tiene que ver con que todo comparece en función de la res pública. Y entendida la res pública, no desde cualquier sistema político, entendida la res pública como aquello que afecta la gestión del pueblo, no como sistema político, sino como este concepto ciceroniano. Esta res pública, digamos, este bien de la res pública se entiende desde estos conceptos de la constitución mixta que finalmente lograron la estabilidad. Por eso que el mos maiorum no es cualquier mos maiorum. Mos maiorum es una cuestión súper modelable, que fue utilizada políticamente, y claro, optimates y populares lo ocupaban, y cada cual en función de su propio beneficio. Es un mos maiorum bien específico, que en el fondo es el del siglo IV, ¿no? Después de la Sequesio Plebis, después de las 12 tablas, cuando en el fondo viene esta estabilidad de Roma, el acuerdo entre patricios y plebeyos. Allí estaría, podríamos decir, este mos maiorum, que es el que destaca Salustio. Eso, no sé si responde. Gracias, enhorabuena por tu magnífica conferencia, tan bien dicha. A mí me gustaría insistir, sin embargo, como epigrafista y especialista del Alto Imperio que soy, en un concepto. Salustio nos habla de valores y de conductas sociales, pero la ciudadanía romana es un elemento jurídico. Se era ciudadano romano o no se era ciudadano romano. Se podían respetar teóricamente el mos maiorum y no por eso ser ciudadano romano. Me parece que es importante insistir a nuestros jóvenes estudiantes en el concepto de ciudadano romano. A pesar de su universalidad, la ciudadanía romana no lo fue hasta el 212 después de Cristo y fue una ciudadanía universalista en las ideas y elitista en la práctica. Entonces esta ciudadanía se manifestaba en la onomástica. Uno en su nombre manifestaba el hecho de ser ciudadano romano o no, a pesar de las prácticas que tuviera en su vida diaria. Me parece que este es un elemento muy importante. Sí, la ciudadanía romana o se tiene o no se tiene, y en la época de Salustio tenerla es un privilegio, no solo desde un punto, sí, y después también, y es un privilegio no solo desde un punto de vista cultural, sino práctico, por impuestos, por contratos, por una serie de cuestiones, digamos, el ciudadano romano optimo iure, ¿no? Yo pienso que Salustio aquí
lo que está haciendo finalmente es una apología a los itálicos. Lo que hace Salustio constantemente en su obra es mostrar que la ciudadanía no es solo lo que define la identidad romana, y hay individuos y pueblos que en el fondo han sido romanos incluso antes de tener esta ciudadanía. Lo que hace es reescribir o escribir la memoria histórica de Roma, y lo que está haciendo es integrar a los itálicos, de los que él pertenece, digamos, antes de que obtuvieran la ciudadanía optimo iure, antes de la Lex Julia y bla bla papiria, bueno, aquí los itálicos son romanos y han contribuido a Roma. Un poco yo pienso que por ahí va este rechazo de él a la ciudadanía. Y por otra parte, creo que efectivamente hay una serie de ideas del estoicismo que afectan profundamente en esta concepción de universalidad. Entonces, yo pienso que estas no son lecturas taxativas. Creo que la ciudadanía para Salustio no cumple, porque creo que él plantea, bueno, si se destruyó la res pública, si está todo este pesimismo del que insistía La Penna, que decía, este tipo es un pesimista, ¿no? Bueno, no es tan pesimista, pero nos dice, se rompió la república, se rompió la romanidad, se rompió la ciudadanía, pero ojo, tenemos una vía para construirla. Y esta vía está asociada a estas prácticas, una refundación si uno quiere, pero una refundación que va de la mano de estas ideas, digamos, tradicionales, pero que integran particularmente a los itálicos. Yo pienso que desde ahí un poco lo piensa él. Sería interesante ver después cómo esto repercute en el imperio, o con Augusto. No sé todavía eso. Tenemos un par de preguntas de los estudiantes por aquí. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es, entonces lo que hace Salustio es hablar de un concepto de romanidad como extensible a otras personas. Eso significa que había gente contemporánea a él que pensaba que la romanidad era algo exclusivo de lo romano, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted lo que propone es que la romanidad reemplaza a la ciudadanía como la caracterización de lo romano, ¿no? Esa es mi pregunta. A ver, hay como dos partes. La primera, la ciudadanía es una cuestión exclusiva, sí. Denota pertenencia, sí. Al ciudadano, o sea, al romano se le representa como ciudadano. Este ciudadano romano, este no es ciudadano romano. Este es un foráneo, este no es un foráneo. Y un poco esas percepciones, que están obviamente manejadas políticamente, etcétera, pero son representaciones, percepciones que se representan y que adquieren sentido en la obra. En las obras en general historiográficas. Y no solo historiográficas, Cicerón nos habla de esto y otro. Ahora, la romanidad, o este ser romano, identidad romana, entendida así ampliamente, está alojada en un conjunto de principios que pueden ir cambiando, pero que en la República se asocian básicamente como 4 conceptos, que tiene que ver la República como bien común, la libertas, la auctoritas y el mos maiorum, que son como los 4 elementos clave. Y estos conceptos que se representan simbólicamente en la ciudadanía tienen mucho sentido durante todo el periodo republicano. Si uno es ciudadano, se asume que, valga la redundancia, asumió estas normativas, estas ideas y por lo tanto estos códigos de comportamiento ciudadano. El problema es que en la crisis de la República, Salustio lo que hace es mostrar que los ciudadanos ya no actúan como deberían. En el fondo el ciudadano ya no actúa como un romano y nos muestra a otros individuos que están actuando sin ser ciudadanos como romanos. Entonces, no es que la ciudadanía se reemplace, pero sí es que la ciudadanía ya no es el único vínculo, ¿no? En el fondo lo que yo pienso que está detrás de esta propuesta de Salustio es un poco la defensa de su propia romanidad y la de los itálicos previo a que recibieran la ciudadanía, ¿no? Un poco está reescribiendo la memoria histórica de Roma. Y eso es desde una concepción de un hombre nuevo en la política, desde una noción también de una política de inclinación más bien popular. O sea, hay toda una lectura política detrás de esto, no es solo una cuestión del espíritu y de ¿no? Sino que tiene un poco que ver con este elemento. Ahora la ciudadanía igual está asociada a conceptos abstractos que atienden al espíritu, sino no es que esté escindida. Lo que pasa es que Salustio nos dice, bueno, en nuestra época ya no sirve, está quebrada, ¿no? Entonces nos muestra nuevas vinculaciones que van por otra parte.
Y esto es porque la ciudad, porque Roma ha ido integrando a pueblos en su proceso expansivo. O sea, del siglo III antes de Cristo empieza a expandirse, bueno, desde siempre, digamos. Hay muchas alusiones. Está el tema del asilo de Rómulo, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? Comparecen en el asilo todos aquellos que no están conformes con las tiranías, qué sé yo, y se les da la ciudadanía. Bueno, esa ciudadanía no es solo una marca política, sino que está también asociada a cuestiones de valores, ¿no? O sea, es más profundo, es de carácter moral también. Una última pregunta por aquí. Buenas tardes. Ya quería preguntarle acerca de... Es que Salustio dice, por lo que entendí, que existe una crisis en la romanidad. Y quería saber si él habla en sus escritos acerca de cómo reconstruir o cómo solucionar esta crisis. Bueno, yo pienso, Salustio nada de esto lo dice de forma explícita, porque todas estas son interpretaciones, obviamente. Yo creo que para entender la obra de Salustio, primero hay que leer la composición historiográfica de Salustio, ¿no? Que son las 3 obras de legítima autoría, o al menos las que se tiende a reconocer como legítima autoría. Y a través de estas 3 obras él nos entrega un horizonte, donde por un lado nos muestra la destrucción del ser romano. La destrucción del ser romano por una serie de factores principalmente morales. Él nos dice, después de que se destruyó Cartago en el 146 a.C., la moral romana se corrompió, porque se perdió el temor al enemigo, el famoso metus hostilis. Y en ese minuto comenzó a quebrajarse, si uno quiere, la romanidad. Y por lo tanto nos entrega, a través de sus 3 obras, una serie de ejemplos y de episodios y de referencias que yo pienso que efectivamente proponen un modelo para formar la romanidad. Yo creo que la obra de Salustio es una obra que, por su concepción moralizante, política, etc., es una obra de un tenor educativo, ¿no? Educativo en el sentido de una educación cívica, política del ciudadano romano. Creo que le entrega todas las claves para que se desarrolle la romanidad. Y esas claves, en el fondo, son: si usted tiene un espíritu, como todos los seres humanos tienen un espíritu, usted tiene que forjar ese espíritu en la romanidad. ¿Cómo lo forja? Siga el mos maiorum. ¿Qué mos maiorum? El de los patres conscripti, el del siglo IV a.C. Si usted sigue estas costumbres, este camino, usted va a forjar su ánima en la romanidad. Y eso lo va a ir transformando en un romano. ¿Por qué? Porque usted va a desarrollar la virtud. Ese, en el fondo, es lo que creo yo que es como el campo. Yo creo efectivamente que su obra es crítica y propuesta. Por eso que no creo que sea tan pesimista, como dice la Penna, sino que es un poco también más optimista. En orden a tu programa, vamos a dejar hasta aquí la ronda de preguntas. Agradecemos también con un aplauso al profesor Nieto por su